Hola marcianos y marcianas, aquí estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión vamos a crear objetos tridimensionales gracias a los efectos 3D de Illustrator. Bueno, primero de todo que voy a hacer es mostrar las reglas, ver reglas, mostrar reglas y voy a poner una guía vertical, ya que voy a utilizarla como referencia, como eje de rotación. Lo primero que voy a hacer va a ser un objeto de revolución, es decir, un objeto que se puede generar rotando sobre sí mismo. Vamos a hacer objetos como pueden ser jarrones, botellas, ollas, ese tipo de cosas que, sabiendo que con una vuelta podemos hacerlo, incluso un vaso. Ese tipo de objetos son objetos de revolución. Lo primero que voy a hacer es coger la herramienta pluma y voy a dibujar un perfil. Por ejemplo, voy a hacer aquí así, vamos a dibujar así con la pluma, clic, vamos a hacer aquí, así con la pluma, también clic, de nuevo aquí con la pluma, clic, vamos a hacer un clic aquí, con mayúsculas aquí para que me salga completamente horizontal, y aquí tengo el perfil de mi objeto. Posteriormente, con la herramienta selección directa, pues podría modificar los puntos como a mí me diera la gana, los manejadores como a mí me diera la gana, hasta conseguir la figura que yo quisiera. Bueno, lo siguiente que voy a hacer es coger esta figura y asignarle un color de relleno. Por ejemplo, esta rosita, y le voy a quitar el trazo, así que trazo ninguno. Voy a volver a dejar relleno por si acaso hago alguna figura pues que ya salga con ese relleno directamente, y voy a ir a efecto. En el menú efecto tengo 3D. El primero que voy a elegir va a ser girar. Girar me permite hacer objetos de revolución. Aquí tengo el cuadro con las opciones del giro tridimensional. Aquí tengo los 3 ejes en los que puedo girar, más un efecto de perspectiva para crear la distorsión de perspectiva, y cuántos grados quiero que gire el objeto. También tengo los remates para si quiero que tenga una apariencia hueca o no, y un pequeño desplazamiento respecto del eje de giro. Y desde dónde quiero que gire, dónde quiero que esté el borde del giro, si bien quiero que esté a la izquierda del objeto o a la derecha. En este caso, veis que el eje que quiero yo que sirva de rotación está a la derecha, así que aquí voy a elegir borde derecho. Y para ver cómo está quedando mi objeto, simplemente activo previsualizar. Veis que tengo una especie de magdalena, ¿verdad? Que tengo con una rotación. Como veis, es un objeto de revolución. La vuelta es la que está generando que el objeto se dibuje como un objeto tridimensional. Para colocar este objeto en la posición que a mí me interese tengo varias opciones. La primera es aquí, puedo pinchar y arrastrar para colocar el objeto como yo quiera. Veis que puedo ir girando el objeto para que yo hacerlo como más me apetezca. Y aquí también de manera numérica o utilizando las ruedas. ¿De acuerdo? Aquí tengo los 3 ejes. Pues vamos a poner, por ejemplo, 0, 0 y 0. Y aquí, por ejemplo, pues vamos a girarlo hacia un lado o hacia otro. ¿Veis? Tengo para arriba, para abajo, este eje. Aquí tengo en el otro eje, en este caso no se notaría mucho. Y luego el eje que me permite tumbarlo. Tengo los 3 ejes, X, y Z. Muy bien, vamos a poner aquí 0. El ángulo, como os decía, es cuánto quiero que rote el objeto de revolución. Veis que teníamos puesto 360, que es que de un giro completo, y veis que este es el eje a partir del que está rotando. Y tengo ahora mismo una porción de 61 grados. Si voy aumentando, voy generando más y más porción, hasta 360, que me permite tener el giro completo. Vamos a cambiar, ahí tenemos. El desplazamiento en este caso no tiene mucho sentido, ya que quiero que esté pegado al eje de rotación. Este es el eje de rotación y quiero que esté pegado. Y luego, ¿cómo quiero que se dibuje? Si con la malla metálica, color plano, difuminado difuso, o que parezca plástico. En opciones adicionales, en más opciones, aquí tengo la posibilidad de cambiar también la iluminación, cambiando el punto de luz. Puedo desplazar el punto de luz para que esté en otra posición, la intensidad de dicha luz, cuánta luz ambiente hay para que ilumine este objeto tridimensional, más o menos luz, como quiero que esté resaltada la luz en el objeto, el reflejo, vamos a decir, el tamaño de ese reflejo, los pasos de fusión para que me suavice los difuminados, mayores pasos, más suaves van a quedar los colores, y el color de difuminado, que también lo puedo
poner? Puedo poner ninguno, puedo poner negro, que es lo que está poniendo ahora mismo por encima, o bien puedo elegir un color a medida, que es el que va a reflejarse en el objeto, en la superficie del objeto, por ejemplo un verde, ¿vale? Y voy a dejar el negro, que es el que viene por defecto y que hace bastante bien, la verdad, y así le daría a OK. ¿Puedo utilizar este objeto tridimensional tal cual está? Sí, no hay ningún problema en yo tener este objeto y utilizarlo como a mí me dé la gana en los proyectos, ¿vale? Voy a deshacer aquí. Pero bueno, también se suele utilizar mucho como base de redibujado. Ya tengo el objeto en la posición que a mí me interesa, rotado como me interesa, y ya puedo utilizar la herramienta pluma además con este objeto en el fondo para trabajar con él, ¿vale? O sea que, bueno, se puede utilizar de distintas maneras. Una cosa que tenéis que tener en cuenta es que el objeto tridimensional está generado a partir de un perfil que está rotando. Este perfil puede ser modificado posteriormente, bien con selección directa, modificando cualquiera de sus puntos. Por ejemplo, voy a hacer esto, arrastrarlo hacia abajo, veréis que es más alto, o hacia arriba, veréis que es más chaparrito. No hay ningún problema en modificarlo. También puedo mover los manejadores. Veis que puedo modificar tranquilamente la figura. Para eso se me queda ahí por si acaso quiero cambiar la forma de este objeto y retocarlo. Una vez que lo tenga, pues como os digo, lo puedo dejar así, utilizar distintos objetos tridimensionales, o bien bloquear esta capa, crear una nueva y con la pluma, elipses y demás, redibujar esto para que tenga un efecto, un estilo vectorial en lugar de este efecto tridimensional tan vago que hace Illustrator. En esta capa nueva que he creado, voy a aprovecharla ya que la tengo, voy a dibujar un cuadradete, vamos a ponernos aquí por ejemplo, y vamos a utilizar otro de los efectos, efecto 3D, extrusión y biselado. En la extrusión, vamos a previsualizar, lo que me permite es elevar un objeto, un plano, en este caso la superficie del cuadrado que yo he hecho es lo que estoy extrusionando. Al igual que en el otro, tengo aquí los 4 puntos que me permiten rotarlo, generar la perspectiva, lo anterior no he tocado, pero veréis cómo se estrecha el campo de visión, ¿veis? Pues se aumenta, ¿vale? Simplemente es la perspectiva, el efecto de perspectiva. Pero vamos, igual, puedo rotarlo manualmente o, de nuevo, tengo aquí los 3 ejes y yo puedo rotar en el que a mí me interese este cubo, hacia arriba o hacia abajo, o directamente a mano, como os decía. Eso como a vosotros mejor os convenga. En este caso tengo la profundidad de extrusión, que lo que me permite es extrusionar más o menos el objeto. Es decir, cuántos puntos quiero de extrusión para que sea más o menos. De nuevo tengo los remates para que sea abierto o cerrado. Pongo las tapitas en los lados, ¿veis? Lo que esté totalmente cerrado. Y de nuevo el mismo difuminado. Además tengo un bisel. Por defecto me coloca un ángulo recto. Veis que el cuadrado se ha convertido en el cubo perfectamente, pero puedo biselar los contornos de distintas maneras. Veis que tengo distintos biseles para conseguir distintos efectos tridimensionales. Deslizante o redondeado, aunque este es el más habitual. Igualmente, cuando esté contento, OK. Nada me impide utilizar este objeto, este efecto, en otro tipo de objetos. Vamos a poner aquí, por ejemplo, vamos a poner así un texto, vamos a hacerlo grande, perdón, he hecho doble clic sin querer, aquí así, vamos a hacerlo grande, así. Y vamos, por ejemplo, a ponerle este colorcito y vamos a ponerlo en negrita para que sea más tochón. Y lo mismo, tengo el efecto tridimensional, en este caso sería extrusión, previsualizo y veis que tengo un texto completamente en 3D. También tengo, como en el otro, más opciones y tengo las mismas opciones con la luz, con lo que puedo proyectar otra luz aparte del negro que ya está proyectándose. Puedo cambiar la dirección de la luz como incide sobre el texto, veis que puedo moverlo tranquilamente. También la intensidad de la luz ambiente y del propio objeto, veis que puedo aumentar o disminuir esa luz y la intensidad del resaltado igualmente, ¿vale? Este es igual que en el otro. Una vez que estéis contentos, OK. El texto sigue siendo editable, veis que cuando pasa por encima aparece el texto original y simplemente puedo cambiarlo y veréis que el efecto tridimensional se traslada al texto nuevo que yo ponga, lo que es bastante efectivo, la verdad. Además, los efectos, como sabéis, se pueden anidar o no anidar. Bueno, se puede tener más de un efecto en el mismo objeto. Si os fijáis en mi ventana apariencia, ahora mismo aquí vemos que tiene un efecto de extrusión y biselado y si desbloqueo la capa, veréis que la Magdalena tiene un efecto de giro 3D. Si quiero modificar, por ejemplo, la Magdalena y quiero que no esté girado los 360 grados, no tengo que ir a efecto 3D girar, porque eso lo que estoy haciendo es hacerle un efecto sobre un efecto. ¿Veis? Me avisa
de que estoy aplicando este efecto a otro efecto, ¿vale? O sea, eso no está bien. Lo que tengo que hacer es irme a la ventana apariencia, que la tengo aquí, y pinchar en giro 3D, que es el efecto que yo quiero modificar. En cuanto active previsualizar, pues puedo ver cómo voy haciendo el resultado de mi nueva decisión. Cuando esté contento, le daré OK. Lo mismo pasa con mi casa, el texto que he puesto aquí, y su extrusión y biselado. ¿Veis que aparece aquí perfectamente? Y lo puedo seleccionar y puedo modificarlo. Vale, como os decía, puedo tener más de un efecto en el mismo objeto. Puedo coger tranquilamente y irme a efecto, estilizar y poner, por ejemplo, una sombra paralela. Veréis que si pongo previsualizar, me aparece dicha sombra paralela en el objeto proyectada con el desplazamiento en el eje X o en el eje Y que yo tenga. Veis que puedo mover la sombra hacia un lado o hacia otro en el eje X, o hacia arriba y hacia abajo, abajo, arriba, en el eje Y, y puedo desenfocar más o menos esa sombra, cambiar el color de la misma y la transparencia de la misma, además del modo de fusión. Cuando esté contento, OK. Veréis que se van apilando aquí esos efectos. Por lo tanto, los puedo editar en cualquier momento. Igual la sombra no me gusta, o no quiero que sea negra, quiero que sea amarilla, o yo qué sé, quiero que sea azul. La cambio, previsualizo para ver si estoy contento, y si es esa la sombra que quiero, pues le daría a OK. ¿Vale? No hay ningún problema en modificar los efectos posteriormente, pero nunca volviéndolos a aplicar, sino yéndome a la ventana apariencia, que yo la tengo aquí, pero si no, en ventana apariencia, y desde ahí selecciono el objeto, veo sus características y modifico la característica del objeto que quiero controlar. Y simplemente eso, de esta manera tan sencilla, podemos hacer objetos tridimensionales con revoluciones o bien con extrusiones. Como veis, las extrusiones, que sería extrusión, queda fantástico dando al texto, y aquí pues tengo una revolución, en este caso no es completa, pero nada me impide, como os decía, editarlo y poner una revolución completa. 360 grados y vuelvo a tener el objeto completo. Espero que este vídeo sea útil y nos vemos en el siguiente. ¡Agur!